Bueno chicos, muy buen día a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el marco de la clase de costos y presupuestos. Ya en anteriores oportunidades hemos revisado el concepto de costo, el concepto de presupuesto, revisamos el concepto, las diferencias entre gastos y costos, hablamos de las cuentas nominales, hablamos de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio. Revisamos cómo hacer ejercicios de utilidad, ¿verdad? Para hacer el cálculo de la utilidad de un ejercicio. Y en esta oportunidad vamos a revisar la tipología de costos, ¿ok? Entonces vamos a revisar la tipología y la clasificación de los costos. Entonces, ya sabemos que es un costo, pero los costos se pueden llegar a clasificar. Entonces, los costos los podemos clasificar según el tiempo en el cual van evolucionando. Pueden existir costos históricos y costos presupuestados. Hablamos de costos históricos, aquellos que se incurrieron en el pasado y que pueden ser interpretados a partir de un análisis financiero para ver qué tendencias o qué variaciones positivas o negativas hubo en el desarrollo de una actividad. Tenemos costos presupuestados, que son datos que se proyectan, ¿verdad?, hacia un futuro con el objetivo de revisar cuáles van a ser los egresos o el dinero que se va a incurrir en el desarrollo de una actividad. Tanto costos históricos como costos presupuestados pueden tener un margen de variación que puede llegar a ser negativo o que puede llegar a ser positivo. Ese margen de variación entre lo histórico y lo presupuestado va a depender mucho de cómo lleguemos a utilizar la plática que tenemos disponible, ¿verdad? Y básicamente ese margen es la eficiencia en la gestión presupuestal de un proyecto o de un programa que se mide en función de cuáles son los costos históricos, ¿verdad? O los costos incurridos sobre los costos presupuestados. Entonces, si la relación, ¿verdad? De esos costos históricos sobre costos presupuestados tiene una variación positiva, pues quiere decir entonces que no hubo, por decirlo de alguna manera, pérdidas o no hubo sobrecosteo en el proceso. Y si es negativo, quiere decir que faltó dinero o que hubo un déficit o una sobre presupuestación en el desarrollo del presupuesto. Por otro lado, también los podemos clasificar según su determinación. Aquí tenemos dos conceptos claves, costo fijo y costo variable. Un costo fijo son aquellos que varían, un costo variable, perdón, son aquellos que varían proporcionalmente a cómo varía el volumen de la producción de una compañía. Es decir, es aquel que si yo necesito, es aquel que para yo producir más necesito incurrir en más egresos. Por ejemplo, materias primas. Si yo tengo un pedido de 2.000 toneladas de X producto, pues yo tengo que comprar más cantidad de materia prima. Entonces, los costos de materias primas van siendo entonces costos variables. Todo lo que tiene que ver con sueldos pagados por producción, cuando tenemos obreros que se le pagan por producción. Esto es muy usual, por ejemplo, en la industria de la moda, en donde a las costureras, por ejemplo, o a los diseñadores de moda se les paga por pieza, o a las costureras se les paga también por pieza confeccionada. Entonces, cuando ese sueldo varía en función de qué tanto produzco, qué tanto dejo de producir, entonces estamos hablando de que esto es un costo variable. Por otro lado, chicos, tenemos los costos fijos. Esos costos fijos son aquellos que no van a variar, es decir, que se mantienen constante en el tiempo. Esos no varían en un periodo determinado sin importar que el volumen de producción cambie. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un arrendamiento, tenemos los sueldos pagados a los obreros, por ejemplo, cuando no están bajo ese esquema de pago por producción, vendrían siendo costos fijos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tenemos dos gráficas que nos representan la diferencia del uno y del otro, y tenemos como costo fijo aquel que, aun cuando la producción aumenta, pues el costo se mantiene estable. Y tenemos el costo variable que cuando la producción aumenta, pues el costo tiende a incrementar. ¿Listo? Según su determinación, también tenemos costos mixtos. ¿Qué es un costo mixto? Es aquel que puede tener una proporción fija, pero que también posee una proporción variable.
Dentro de estos tenemos los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, el servicio público sí o sí se tiene que pagar. Se produzca o no se produzca, se tiene que pagar. Pero no es totalmente fijo. ¿Por qué? Porque el consumo de agua, el consumo de energía, por ejemplo, va a variar en función de qué tanto se llegue a producir. Entonces, hay una proporción de ese costo que es fijo, pero también hay otra parte que es variable. Entonces, ahí hablamos de un costo mixto. Hablamos de costos variables porque ellos varían, ¿cierto? Con la producción. Ya eso está claro. Varían con el cambio de la producción. Y por otro lado, también tenemos los costos directos y los costos indirectos. ¿Cuándo hablamos de un costo indirecto? Hablamos de un costo indirecto cuando no están asociados directamente al producto. Es decir, que el costo no está relacionado con la fabricación, con la producción del producto, ¿sí? Sino que se generan son considerados como gastos fabril, o sea, gastos generales o gastos de producción son necesarios para producir, pero que no están directamente vinculados con el producir un lápiz, con el producir una mina, con el producir una tonelada de carbón, X cosa, ¿no? Y tenemos por otro lado esos costos que son directos. Un costo directo es aquel costo, un costo directo es aquel costo que sí está relacionado y que podemos relacionar de manera muy fácil con el producto. Entonces, dentro de estos costos directos tenemos materia prima, tenemos mano de obra y tenemos servicios directos, ¿ok? Entonces, para que tengamos claro que eso es un costo directo, ¿vale? Por otro lado, también los podemos llegar a clasificar según el lugar de consumo. Entonces tenemos el costo de producción y tenemos los costos operacionales. ¿Qué es un costo de producción? Ojo que ambos son costos. El costo de producción es aquel que se destina a la realización de un producto en específico y que puede ser capitalizado en la comercialización o la venta de ese bien o de ese servicio. Estos costos de producción por lo general están constituidos por cuatro elementos. Un primer elemento es materia prima, el segundo es mano de obra, el tercero es servicio directo y por último los costos indirectos de fabricación, ¿vale? Entonces, si una empresa se dedica a la producción de harina pan, por ejemplo, entonces esos costos que se incurren en la producción de una bolsa de 1 kilogramo de harina pan son considerados como costos de producción. Por otro lado, los costos operacionales están relacionados más con la operación de la compañía, ¿ok? Es decir, con todo lo que sucede dentro de la compañía, lo que incluye tanto gastos administrativos como gastos de venta, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia de uno con el otro. La clasificación según el lugar de consumo, entonces la contabilidad separa esos conceptos dependiendo de dónde se genere la inversión. Entonces, por un lado, tenemos aquí producción de fábrica, todos los costos que ya les mencioné, que son los elementos, estos que están acá, son los elementos que hacen parte de los costos de producción. Pero al adicionarle los gastos administrativos y los gastos de venta, ya no estamos hablando de costos de producción, sino de costos operacionales. Es decir, la suma de los costos de producción más los gastos de venta y gastos de administración es lo que se conoce como los costos operacionales. ¿Listo? Entonces, aquí está. Y aquí están las tipologías de cuentas que ya revisamos en el Plan Único de Cuentas, que son las 7 cuando hablamos de costos operacionales y las 5 cuando hablamos de gastos administrativos y de gastos de venta. ¿Ok? Entonces vamos a revisar de manera un poco detallada, por decirlo de alguna forma, los costos de fabricación. Entonces ya sabemos que son tres, ¿no? Son cuatro, ¿no? Materia prima, mano de obra, servicios y costos indirectos de fabricación. Vamos a empezar por costos de materia prima. Entonces, ¿qué es un costo de materia prima? Es aquel valor que una compañía incurre, ¿verdad? Por los materiales o los insumos que va a utilizar en el proceso de fabricación de los bienes que están siendo destinados para la venta, ¿ok? Y que son comprados específicamente para el proceso de fabricación. Dentro de eso tenemos entonces los costos de materia prima, entonces se subdividen en costos de materia prima directa y costos de materia prima indirecta, ¿ok? ¿Qué es un costo de materia prima
y directa, o sea, son aquellos que guardan relación específica con el producto. Es decir, que se pueden asignar de manera muy fácil. Entonces, si yo me dedico a la fabricación, por ejemplo, de camisas a partir de fibras de plástico reciclado, entonces esas fibras, esos hilos, ese PET o el cuero que yo voy a utilizar para fabricar el bolso, para fabricar la camisa, es un costo de mano de materia prima directa. Pero todo lo que tiene que ver con aquellos insumos que yo voy a necesitar y que yo voy a gastar en menor medida para fabricar esa camisa o ese bolso o esos zapatos son considerados como costos de materia prima indirecta. Todo lo que tiene que ver con pinturas, solventes, pegantes, clavos, removedores, hilos, botones, todo lo que tiene que ver con ese tipo de elementos que son más que se consumen en menor proporción y que representa en términos de materiales una menor proporción con relación a los materiales que se utilizan para fabricar el producto, son considerados como costos de materia prima indirecta. ¿Ok? Con relación a mano de obra, hay que tener claro que hablamos de mano de obra, aquel costo que representa para una organización el esfuerzo de trabajo humano que implica el fabricar, el manufacturar, el elaborar un producto, ¿no? Ese costo de mano de obra se divide en dos también. Entonces tenemos costos de mano de obra directa y costos de mano de obra indirecta. Cuando hablamos de costos de mano de obra directa, cuando físicamente la energía que está utilizando el empleado, que está utilizando el obrero, que está utilizando el trabajador, está vinculada al proceso de fabricación de ese producto, ¿sí? Independientemente del tipo de contratación, ¿ok? Si es por prestación de servicio, si es por mano de obra, en fin, si es por fijo, bueno, en fin, independientemente del tipo de contratación. Y por otro lado, tenemos los costos de mano de obra indirecta, que son aquellos que no están vinculados directamente con el proceso de fabricación del producto, ¿verdad? Pero sí se asocian al proceso productivo. Profe, ¿cómo así? Alguien que no está vinculado, pero que sí está vinculado. Sí, un ejemplo de ello, un supervisor de planta, ¿sí? Un jefe de planta, por ejemplo. O hablamos, por ejemplo, de un operario que administra una máquina X, que hace tal cosa. Ese es un costo de mano de obra indirecta. ¿Listo? Pero aquel que se utiliza, que se dedica a separar los productos en buen estado por aquellos que están defectuosos, a embalar el producto, a cerrar la botellita, a ponerle la etiqueta, ese es un costo de mano de obra directa, ¿vale? Ahora, en servicios sucede lo mismo, ¿sí? En servicios también lo tenemos directos e indirectos. Cuando hablamos de un servicio directo, cuando está vinculado con la transformación, con la maquila del producto, por ejemplo, el agua, ¿no? Cuando hablamos de una empresa que se dedica a la fabricación de bebidas carbonatadas, de bebidas alcohólicas, azucaradas, el agua es un servicio directo, ¿no? La energía es un servicio directo. Pero si yo utilizo una máquina súper veloz para tener un monitoreo continuo de cuándo se llena la botella y cuándo no, cuándo se rebosa y tal, y esa máquina utiliza internet, bueno, eso es un servicio indirecto, porque físicamente no está relacionado con el producto, pero sí se requiere para que exista una buena operación del proceso, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia entre un servicio directo y un servicio indirecto. Igual ambos hacen parte de los costos de producción y ambos pertenecen a la categoría de servicios. Lo único es que uno sí está relacionado de manera directa con la fabricación, la maquila, y el otro no. Y ya para terminar tenemos los costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación son todos aquellos que no pudimos categorizar en todos los demás, ¿no? En todas las demás categorías. Y también es importante que tengamos claro el concepto de costo primo. El costo primo es la suma del costo de la mano de obra directa más el costo de los materiales directos más los costos de servicio. Es decir, el costo primo excluye los costos directos de fabricación. ¿Sí? Entonces aquí está, costo primo, abajo tenemos costos de conversión, que es mano de obra directa, servicios y costos indirectos de fabricación, costos de producción que involucra todo esto y los costos totales o los costos operacionales
que involucran los gastos en ventas y los gastos administrativos.